no es esa, da la otra. Las declaraciones intervencionistas, injerencistas, Y los que hay dentro del país operando, operando. Los agentes de inteligencia exactamente, que siempre tienen, desde la embajada. Así es. Y finalizamos para Carlos, que preguntaba sobre la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, hay mañanera. Esta mañana, de hecho, como usted sabe, la temática es quién es quién en los precios del consumidor, una temática relacionada con la economía, tanto la macroeconomía como con esta, la del consumidor, la de la inflación que nos pega a todos. Están tanto el secretario Marcelo Ebrard como los integrantes de Profeco y demás. Y luego, a las 10:30, la presidenta estará en Puebla, encabezando la conmemoración del 163 aniversario de la batalla de Puebla en el monumento al general Ignacio Zaragoza, que es precioso, ¿no? Entonces ahí en Los Fuertes estará la presidenta Claudia Sheinbaum a las 10:30 en Puebla, en un evento encabezado junto con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta. Son las 8:16. Que nos debe una comida. Nos debe un asadito, ¿no? Sí. Se había comprometido, pero los poblanos casi son, ¿eh? ¿Sí? No es cierto, vamos ahora ¿No? con el doctor en Derecho, Ricardo Tapia, que ya nos acompaña en cabina. Yo de leyes no sé nadita, yo de leyes no sé nadita, pero en el choro a mí me lo explican. Ay, yo no sé cuál sea mi derecho, yo no sé a qué tengo derecho, pero en el choro a mí me lo explican. Tapia, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, y pues bueno, se despierta uno bien con una cumbia, ¿verdad? Pero su rola está muy buena, ¿eh? La verdad que sí está buena, sí. Se nota que te consienten aquí en el ¿Quiénes somos choro los porque tienes la consentidos? entrada Claro que sí. más Pues saludo con Tropicalosa. mucho cariño a Viri, Juanjo, ¿Qué onda? mi querido Carlos, y ahora afuera de la cabina mi hija Lía Valentina, que como no tuve clases me acompañó Qué bueno. y viene acá. ¿Qué edad tiene? Ella tiene 14 años. Es una niña. 14 años, y entonces vino aquí a ¿Y acompañar es a su experta papá. ya en Derecho o en música? Pues en las dos cosas, ¿sí? de las dos cosas, ahí va. Va bien, Dice va que bien. quiere estudiar Derecho, ¿Sí? habrá que ver. ¿Y toca el requinto también o qué? Toca la guitarra La y guitarra. toca rock and roll y esas es cosas. rockera. Y yo soy de los boleros y ella es Sí, del rock and del roll. rock and ¿no? roll. Pero qué bueno que es del rock and Sí. roll. Sí, Y sí, no sí. de- Y no de la no, música. No no, del rock, ¿verdad? reggaetón, No, dice sí. Juan. tiene Sí. un Qué padre aburrido. culto, Si te agachas y ¿Verdad? te la Ah, no sé qué, y te la instruido y- pongo y Pues te bueno. le ha acercado la cultura correcta. Calla. Así es, pues mayo es un mes de muchas efemérides, conmemoraciones. Hoy la batalla de Puebla, ¿no? En la semana pasada, el Día del Niño y de la Niña, el Día del Trabajo, el Día del Albañil. Yo voy a hablar un poco el día de hoy acerca del trabajo infantil, que creo que es un tema que a veces pasa invisibilizado. Empiezo platicando un poco acerca de los antecedentes de los derechos laborales y el Día del Trabajo. El Día del Trabajo se conmemora el día 1 de mayo de remembranza de una huelga obrera que ocurrió en Chicago, en Estados Unidos, justamente estallada el día 1 de mayo de 1886, el día 4 de mayo, o sea, tres días después, en la plaza Haymarket, un artefacto explotó en la plaza, muere un policía y viene una represión espantosa en contra de los trabajadores, y es por esa razón que de alguna manera se conmemora. Sí, muere un policía y luego murieron chorrocientos Sí. trabajadores. Eso fue en 1886. En 1889, en la Segunda Internacional Socialista, se declaró el 1 de mayo Agrupémonos todos Exacto. en la lucha Chíflala, final. Juanji, chíflala. como La Día Internacional de los Internacional. Trabajadores, justamente en encanta. memoria de estos mártires de Chicago. Con esa voz no tienes derecho a quejarte de los reggaetoneros porque ni de Peso Pluma porque estás Pero el peor, contenido es otro. En nuestro país, en el contexto de la Casa del Obrero Mundial, que unificó a varias organizaciones laborales, es el 1 de mayo de 1913, durante el microperiodo dictatorial de Victoriano Huerta, que por primera vez salen a manifestarse trabajadoras y trabajadores, y de alguna manera pues es el primer desfile obrero en México en 1913. En 1923, ya en el periodo de la posrevolución,
el presidente Álvaro Obregón promulgó el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo, pero fue hasta 1925 con el presidente Plutarco Elías Calles que se estableció como una celebración de forma oficial. Vale la pena mencionar que en Estados Unidos y en algunos otros países no se celebra precisamente el 1 de mayo o no se conmemora el 1 de mayo, sino se hace esto el día 5 de septiembre. Esto desde la instauración de esa fecha por parte del presidente Grover Cleveland, que auspició esa celebración más bien por temor a los socialistas. Dijo, no, porque esto ya está auspiciado por la Internacional Socialista y es un peligro para los Estados Unidos, entonces conmemórese el Día del Trabajo, pero en otra fecha. Por esa razón en los Estados Unidos se conmemora en otra fecha. Para minar fuerzas. Y qué triste, porque pues fue precisamente en Chicago en donde ocurrió pues esta masacre y en donde creo que se debería de conmemorar esta fecha, ¿no? Ya vimos que a sus líderes en Estados Unidos no se les da la reivindicación histórica. No se les da la reivindicación. Hay algo grave, apenas lo relataban, no recuerdo qué escritor, pero coincidió que pasó el 1 de mayo en Chicago y dice que ni un monumento, ni una placa, ni un solo acto de conmemoración de esa tragedia que dio inicio a una etapa del mundo. Sí, es una tragedia preterida, invisibilizada, ¿no? Y eso es muy Unidos. triste, ¿no? Mencionar también que la Constitución mexicana de 1917 es la primera constitución que en el mundo presenta derechos de clase. Uno de los derechos de clase importantes es los derechos de los trabajadores. Que se plasma esto en el artículo 123 de la Constitución, y México es la primera constitución del mundo que contempla este tipo de derechos. El día de hoy este tipo de derechos se conoce en el mundo como derechos económicos, sociales, culturales, el día de hoy también ambientales. Con posterioridad a la Constitución del 17 viene en la misma línea la Constitución alemana de Weimar en 1919, pero la Constitución mexicana en esa parte de reconocer los derechos de las y los trabajadores es pionera, ¿no? Que luego sea aplicable, ¿no? Pues sí, siempre es una lucha en todo el mundo entre pues esta parte asimétrica de la economía entre empleadores y empleados. Y pues bueno, platiquemos un poco en el contexto del Día de la Niña y del Niño, que por cierto se instaura en 1924 con el presidente Álvaro Obregón y siendo secretario de Educación nada más ni nada menos que don José Vasconcelos. El trabajo infantil en general está prohibido. No se debe emplear para trabajar a menores de edad. Eso. Y se considera por la Organización Internacional del Trabajo, y esto lo ha enrutado México desde el año 2014 en la Ley Federal del Trabajo, la prohibición del trabajo de menores de 15 años. De 15 hacia arriba se puede trabajar con ciertas restricciones. Por ejemplo, los mayores de 15 pero menores de 16 necesitan autorización expresa de sus padres o tutores y a falta de ellos del sindicato. Pero de 15 para abajo prohibida. Total. Entre paréntesis. En general, no? La ley. Solamente se permite ese trabajo en lo que son talleres familiares y trabajos de círculo familiar. ¿A los menores de 15? A los menores de 15, siempre y cuando, pues bueno, no sean trabajos inmorales, peligrosos, no jornadas nocturnas y siempre y cuando no interfiera con la recreación, el desarrollo, la educación, etcétera, ¿no? Sí, tampoco ponerles a cargar camiones. Desde luego, es importante mencionar que la jornada de trabajo de los menores de 16 años no puede exceder de 6 horas diarias. Para las demás personas es de 8 horas. La nocturna es de 7. Los menores de 16 años y mayores de 15 no pueden trabajar más de 6 horas diarias. Y en periodos de 3 horas máximo
1 hora de descanso y después otras 3 horas. Esto es importante. Está prohibido trabajar horas extras, está prohibido trabajar días de descanso. Ni aunque sean remunerados de manera... No. Bueno, si se trabajan por lo que sea, independientemente de las sanciones que puede haber, se debe de pagar ese día y el doble de ese día, e igual las horas se debe de pagar esa hora y el doble de esas horas, con independencia de las sanciones que deba haber. Los menores de 18 años disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas de hasta 18 días laborales. Esa parte es también ¿Qué importante. tipo de trabajos? ¿Qué ejemplos podemos poner, doctor? Por ejemplo, pues a lo mejor en una empresa artesanal, familiar, a lo mejor en las comunidades, ahí pueden trabajar los menores de edad. Pudiera ser a lo mejor en un restaurante familiar. Aquí lo importante es que realmente 18? sea... No. Puede ser incluso desde los 15, Por eso. siempre y cuando se tengan esas Se demuestre todo limitaciones, y siempre y cuando en el tema del círculo familiar esté acreditado plenamente al 100% que la empresa es familiar. Exacto. Ahora, en lo que tiene que ver con el trabajo infantil de talento, que se le llama, las actividades que bajo supervisión y responsabilidad de padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, aquí, ojo, sí se puede realizar por menores de 15 años en relación con creación artística, desarrollo científico, deportivo, talento, ejecución musical, interpretación artística. O sea, niños actores, cantantes. Niños prodigio en el deporte, siempre y cuando se cuide precisamente esos derechos laborales que mencionaba hace un instante, siempre y cuando no repercuta con su esparcimiento, su escuela, etcétera. O sea, el único trabajo en el que se puede usar a menores de 15 años es el círculo familiar y este trabajo infantil de talento. Finalmente, que es un trabajo que de pronto nos parece fabuloso ver a niños talento, porque es extraordinario verlos actuar y demás, pero que se ha cuidado muy poco, ¿no? Luego los hemos visto crecer y desafortunadamente problemas de índole psicológica, su salud mental cero cuidada, estas peleas por el patrimonio construido con los padres y madres que lo malgastaron, es increíble. Bueno, está el caso que hemos conocido por series de televisión, por ejemplo, de Luis Miguel, ¿no? Claro, como de explotación crece infantil. en ese contexto. Mi Britney preciosa. Y mencionamos esto porque es una cuestión invisibilizada a veces, y cierro mencionando que hay un criterio de el Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo en la Ciudad de México, muy interesante, donde nos dice que en los conflictos de trabajo en los cuales haya menores de edad involucrados, debe haber una protección reforzada, y más allá de los formalismos procedimentales que puedan pedir las leyes y el proceso laboral. Ahí se debe ver el principio de primacía de la realidad, lo que en la realidad ocurra, haciendo a un lado los formalismos, porque los menores de edad son un grupo en estado de vulnerabilidad y se necesita una protección reforzada. Para las amigas y amigos abogados que nos escuchan, esta tesis está con el registro digital 20300124. Sí, que justo es por donde encamina su comentario el profesor Arnaldo Pozas, diciendo: en nuestro país la prohibición de trabajo de menores que están compartiendo, la verdad es que no se aplica y no hay quien lo regule en la práctica. Pero hay otras realidades. Podemos hablar de esos casos de empresas familiares, yo los veo mucho cuando hay comercio, y ahí están menores de edad haciendo ese trabajo para un negocio que es familiar, que a lo mejor la mamá incluso hace repostería y van los niños vendiendo Te entregan el las plan. cosas. Pero ahorita que veníamos en el trayecto, les comentaba que venía escuchando a Los Fabulosos, justo una canción que Los Fabulosos Cadillac, que es retrata esta realidad de muchos de la infancia latinoamericana, que se llama Los Condenaditos, y coincidió que en esta calle que sube Clavijero, se llama Clavijero, un muchacho de 13, 14 años cuando mucho, recogiendo el PET, separando el PET de la basura, y
Y ese Son joven trabajos peligrosos, insalubres, esos no los deben de... y lo de está haciendo desahogarlos. para sobrevivir. O sea, hay muchos jóvenes, Los niños y muchos niñas en niños que lo condición de hacen para calle. Ahí sobrevivir. los Y los que inspectores explotan del en, trabajo, en el ¿no? campo. No, bueno, creo que justo Creo iba a que comentar, es una de las, los que si no es trabajan que en la el más, la campo. entrevista más dolorosa que nos ha En tocado el- aquí enfrentar, en lo personal, ha sido justo cuando nos trajeron a niños, trabajadores agrícolas, pues que incluso el gobierno federal, ante la imposibilidad de hacer algo, de arrancarlos de ahí, porque las familias necesitan un Esa pago mano, extra, claro. Van pues juntos. les llevan la educación hasta los campos, les llevan, procuran que tengan a través de estas empresas los 2 alimentos diarios, pero incluso el gobierno está imposibilitado de hacer algo y aprueba dentro de lo que cabe en este marco legal, con jornadas un poquito cortas, trajo a estos niños, pero entrevistar a sol. niños de Sí, 8, es 10 terrible, años que mira. te dicen, me despierto a las 6 con mi papá para ir al campo, es... Nada más en atroz. el 2017 el INEGI Mm. señaló que a nivel nacional había 3.2 millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años trabajando o haciendo trabajo infantil, y de estos 3.2 millones menciona, son datos oficiales del INEGI, dice el 58.2% hacen trabajos no permitidos y el 36.6% quehaceres domésticos no adecuados, que les pueden lastimar en su físico o que son insalubres. Entonces, pues el poner el dedo en la llaga en relación a que es un tema que no debe ser invisibilizado, tomar conciencia los empleadores, tomar conciencia los padres y las madres, sobre todo tomar conciencia el gobierno. Exacto. Por eso le llama esa canción Los Ujú, Condenaditos. claro. O sea, Porque es triste prácticamente la es una realidad. condena de vida, ¿no? Sí, exactamente. Muchas gracias, doctor, por poner este tema sobre la mesa. Muchísimas gracias. Muy Gracias. buenos días. Son las 8:32.